La energía sexual son como tus baterías. Uh-huh. En el momento en el que tú la empiezas a desperdiciar, por ejemplo, vamos a poner como el vicio de la masturbación. Hay personas que ya lo consideran vicio, por eso lo dije. De que 4 o 5 veces al día, sí, ¿no? Y eso es bien peligroso. ¿Y qué se nota en esas personas? Sí, se ven bien demacrados. Se notan demacrados, débiles, con un pensamiento no flexible, como que les falta. En cambio, a una persona que, por ejemplo, tiene un hábito de meditación, en el momento en el que tú estás meditando, sin quererlo, tú estás moviendo esas energías sexuales y las estás aprovechando. Hola, me da mucho gusto estar aquí compartiendo contigo un episodio más. Mi nombre es Moisés Guzmán y te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Y si es tu primera vez por aquí, este podcast está dedicado a ese despertar espiritual y expansión de la conciencia. Aprendemos de varios temas que te ayudarán a encontrar esa verdad, pero tu propia verdad, una verdad que tú hayas escogido y no una impuesta por tus padres o por tu religión. Para el episodio de hoy tengo un invitado especial. Quiero darle la bienvenida a mi querido hermano Marco Olivares, el gnóstico mayor. Mi hermano, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Es un honor estar por aquí. Saludos a todos tus audioescuchas. Bueno, pues hoy vamos a expandir la mente con este episodio donde hablaremos de la gnosis y lo que es el gnosticismo. Vamos a ver por qué la iglesia lo condenó en su momento y otros datos importantes sobre esta filosofía. El gnosticismo es la creencia de que los seres humanos contienen una parte de Dios, también conocido como el bien supremo o una chispa divina. Y esta chispa existe dentro de nosotros mismos y cayó del mundo inmaterial a los cuerpos de los humanos. Ahora, toda la materia física está sujeta a decadencia, a descomposición y muerte. Y esos cuerpos y el mundo material fueron creados por un ser inferior y son, por lo tanto, defectuosos. Y más adelante vamos a hablar de su nombre, pero regresando a este tema, estamos atrapados en el mundo material, pero ignorantes de nuestro estado, y para eso requerimos conocimiento o gnosis, para informarnos de nuestro verdadero estado. Ese conocimiento debe venir de fuera del mundo material, y el agente que lo trae es el Salvador o Redentor. Entonces, bro, tú tienes poderes. No, el gnóstico lo que es, se prepara para recibir los poderes, no los busca. Entonces, ¿cuál sería tu definición para alguien que en su vida ha escuchado la palabra gnosis? ¿Qué es gnosis para ti? Gnosis, pues bueno, viene de su etimología, que es conocimiento. La gnosis en sí, como filosofía esotérica, es encontrar a tu real ser interior profundo, despertarlo y regresar con el Creador. Oye, ¿y hace cuánto te iniciaste en esto del gnosticismo? Pues mira, yo tenía 8 años cuando empecé mis papás me llevaron a las primeras clases gnósticas hace 29 años. Ya hace un ratillo. Ya tiene ratito. ¿Y esto qué es? ¿Es como un catecismo? ¿Es como una iglesia, una doctrina? ¿O? Es un conocimiento, es una escuela filosófica, prima hermana de la masonería y del rosacrucismo. Ok. Oye, y hay artículos en internet que dicen pues que la gnosis es una de las sectas más peligrosas que existen. Y yo viéndote, la neta no te veo peligroso, brother. Bueno, pues sin embargo sí es muy sonado un caso por ahí del 2017 cuando Patricia Aguilar, creo se llamaba la chava, pues desaparece, ¿no? Y al investigar se encuentran con varios documentos sobre gnosis en su habitación. Y esta investigación pues también concluye que Félix Steven Manrique fue quien sustrajo a la menor pues en un momento de vulnerabilidad tras el fallecimiento de un familiar
y pues la convence a buscar la salvación, ¿no? Entre comillas. Y Patricia abandona su hogar, llega hasta Perú. Cuando las encuentran, pues Manrique aseguraba que él necesitaba mujeres porque necesitaba repoblar la tierra. Nada perdido el señor. Sí, entonces pues liberaron a Patricia, quien estaba embarazada, y ya tenía una niña que, por cierto, pues ambas estaban desnutridas y en pésimas condiciones, rodeadas de inmundicia también. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de este caso? ¿Fue realmente algo que tiene que ver con la gnosis o solo fue un fanático que abusó de esta vulnerabilidad e ignorancia de Patricia? Exactamente, hay que ser bien claros y bien cuidadosos con cualquier tipo de conocimiento esotérico porque tiende a desinhibir esas personalidades reprimidas. En cualquier conocimiento esotérico serio, como tiene una estructura, al momento de estar manejando tú unas energías nuevas, hay personas que no las canalizan de una manera correcta y se empiezan a quedar locas. Y empiezan a convertirse en fanáticos. Y ese fanatismo las va convirtiendo en este tipo de abortos de la naturaleza. Esta persona realmente no quería seguir las enseñanzas de la gnosis. Esta persona solamente quería satisfacer sus deseos carnales, ¿no? Utilizando la vulnerabilidad de las personas. Porque eso sí, al momento en el que tú empiezas a tomar seriamente el conocimiento esotérico, empiezas a darte cuenta de lo que las demás personas proyectan. Y esa es una gran responsabilidad. Si tú no logras asumir ese papel de seriedad que evoca cualquier conocimiento esotérico, en este caso la gnosis, te puedes aprovechar de cualquier persona de una mentalidad débil, como lo hizo este señor, ¿no? Sí, ¿no? Y qué feo que, pues, por un loco de esos, pues ya echa a perder todo, ¿no? Y ya tachan a la gnosis como una secta peligrosa. Exactamente, pero más bien eso de secta peligrosa viene por las creencias, o bueno, por la enseñanza que te está dando. Rompe con todos los dogmas de la Iglesia Católica, ya que te postula que Jesús tuvo una pareja. Claro. Y que con ella practicó unas ciertas rituales para energizarse tanto él como ella y poder perfeccionarse. Y eso la iglesia no lo toma en serio. O sí lo toma en serio, pero no para las personas externas a la Grey, ¿no? Sino lo mantienen adentro como secretos bien guardados. Pues sí, digo, si sale eso, le quita divinidad a Jesús y se cae todo el teatro, ¿no? Exactamente. Y tristemente, porque pues creo que esto es lo que hace a Jesús más humano y creo que puedes conectar más con él y pues seguir más sus prácticas y sus creencias, ¿no? Exactamente. En la visión gnóstica, Jesús es el maestro por excelencia. El maestro Samael Aun Weor, que es el que hizo más popular al gnosticismo, nos menciona que el Maestro Jesús, el Cristo, es 7 veces grande. ¿Qué quiere decir? Que se perfeccionó 7 veces a lo largo de su existencia, en su transcurrir en este universo. No cualquiera lo puede hacer. Los Budas han logrado 3 veces perfeccionarse a sí mismos y por eso alcanzan el grado de iluminación que se denomina Buda. Pero todos ellos tienen esa esencia, ese espíritu creador que es el Crestos cósmico. El Cristo se encarna para el gnóstico, o la enseñanza del gnóstico es que esa fuerza universal tú la encarnas cuando ya tienes un grado de perfección, un grado energético lo suficientemente fuerte para poder encarnar ese átomo, el Crestos cósmico, para poderte iluminar y poder seguir perfeccionándote. Pues sí, hay varios iniciados, ¿no? Igual el Hermes, que es el 3 veces grande también. Exactamente. Y así a lo largo de la historia, pues hay varios. Sanat Kumara, Saint Germain. Bastantes, brother. Que dejan su ejemplo a seguir, ¿no? Pero pues es cosa de investigar también un poquillo, porque pues mucha gente no los conoce. Así Oye, es. y los conceptos gnósticos pues reflejan una escuela moderna de filosofía conocida como existencialismo. Cómo y por qué existimos,
Y los gnósticos hicieron y respondieron preguntas como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Y quién no se ha hecho todas estas preguntas antes, no? Creo que Así es. pues cuando estás en este camino de un despertar espiritual, estas preguntas son casi de ley. Y en tu experiencia como gnóstico, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Estas preguntas que tú haces mención y muy atinadamente, normalmente cualquier persona en el mundo común se las empieza a preguntar cuando hay algún momento que marcó la vida de esas personas, ya sea un accidente automovilístico, una experiencia traumatizante o la muerte de algún ser querido o prácticamente como uno de tus episodios pasados de el brother Adrián Manso que perdió la vida y lo revivieron. Ese tipo de experiencias traumáticas hace que las personas mecánicamente se empiecen a preguntar, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Y le empiezan a buscar más significado a la vida. Lo que hace el gnosticismo es de una forma metódica que tú solito te empiezas a preguntar eso, ¿de dónde soy? ¿Cuál es el propósito, según la visión gnóstica de las personas aquí en la tierra? Es perfeccionarse, es regresar con Dios, es regresar ya sea Dios, Alá o cualquiera, el gran arquitecto del universo, con esa energía creadora, volverte a hacerte uno. Y para eso se necesita una metodología en la que te enseñan en distintos grados, como por ejemplo, primero que nada, alimentarte bien, cambiar de hábitos, etcétera. Y ya en grados más avanzados te enseñan a cómo meditar, a cómo relajarte, a cómo empezar a manejar esas energías que están en la misma naturaleza y que muchas veces no te das cuenta. Mediante eso, el gnosticismo te va enseñando que realmente existe un átomo divino en tu ser. Y mientras más energía le vas dando, mientras más te vas conociendo a ti mismo, como dice el oráculo de Delfos. Exactamente, omnocete ipsum, que es conócete a ti mismo, y le agregan y conocerás al universo y a los dioses. En el momento en el que tú te empiezas a adentrar en el mundo esotérico, en la meditación, simplemente una persona que jamás en su vida ha sabido de meditación o de relajación, en el momento en el que empiezas a cerrar los ojos y a percibir su respiración, ¿qué es lo que te dicen al principio? Empiezas a sentir calientito, empiezas a sentir como que hormigueo, etcétera. Es la misma energía que se está empezando a canalizar. Y ahí ya te estás conociendo un poquito más, ¿no? En el momento en el que tú, en la visión gnóstica, en el momento en el que tú empiezas a meditar, a hacer recuerdo de sí. ¿Qué es recuerdo de sí? Que te empiezas a imaginar, a percibir tu cuerpo, tu peso, después el mundo en el que te rodea, tu cuarto, tu recámara, y vas aumentando hasta llegar al universo, los planetas, y en el momento en el que llegas a tal percepción de el creador, de Dios, de la Ain, empiezas a darte cuenta de que no eres nada en el universo. Y a partir de ese momento se te desbloquea esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué siento esa atracción hacia lo divino, no? Y al momento de que empiezas a hacer eso, empiezas a comprender un poquito más las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los santos, porque hay que recordar que los santos y todos los iniciados, antes de ser santos e iniciados, fueron hombres. Claro. Bueno, pues la gnosis tiene fuertes bases en lo que para la gente común denominamos dualidad. Entonces, pues tenemos estos conceptos de la chispa divina contra la carne, a la luz contra la oscuridad, un Dios supremo contra el demiurgo. Y pues qué palabra tan interesante, ¿no? Y nos vamos a meter en aguas un poco turbias ahora. Sin embargo, en este podcast hablamos las cosas tal y como son, ¿no? Sin endulzarlas, para que sean agradables al oído. Y de nuevo, si esto no resuena contigo, solamente tómalo como conocimiento nada más. No necesitas integrarlo a tus creencias,
Pero como estamos hablando de la gnosis, nos es imposible hablar de la misma sin hablar sobre el demiurgo. Brother, ¿quién es el demiurgo? ¿Cuál es su función en todo esto? Antes de empezar con ese tema del demiurgo, sí me gustaría añadir una introducción. El conocimiento gnóstico, como les decía hace unos momentos, es la base de las energías. Uh-huh. Pero recordemos el Viejo Testamento y la Biblia, en donde te dice, ¿no?, que lo primero que les dijo Dios a Adán y a Eva, que fue: de este árbol no comerás. Esa manzana prohibida representa el sexo. Uh-huh. Esas energías sexuales con la serpiente tentadora, que obliga a Adán a comer de la fruta prohibida. La fruta prohibida es eso, es el sexo. En el momento en el que Adán y Eva es una representación de la población en ese momento en el mundo. En ese momento era la etapa etérea, según como lo dice Blavatsky. Estaban los ángeles en contacto con los humanos, y en el momento en el que caen en el pecado de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Eyacular tus energías sexuales sin aprovecharlas. Uh-huh. Esas energías sexuales son lo que representa el pecado. En la visión gnóstica de la energía sexual y su aprovechamiento, al momento de que tú tienes contacto sexual con la mujer, empiezan a moverse muchas energías. Hasta uno lo siente en el acto sexual ordinario, empieza a calentarse la piel, hay mucha energía. Ese tipo de impulso, bien aprovechado, es de lo que se trata la base del conocimiento esotérico, nada más que está muy velado. El logro que tiene el venerable maestro Samael Aun Weor, que es según el gnosticismo, el avatar de Acuario, precisamente porque él logra develar y habla muy claro sobre las energías sexuales. En el medievo se representaba a las energías sexuales la representación alquímica. Uh-huh. Por ejemplo, en el momento en el que hablan del azufre, quiere decir que estaban trabajando con el sexo, con las energías sexuales. Estaban enseñando como la Iglesia Católica en ese momento perseguía a cualquier persona que dijera algo que contrariara a la santa, valga la redundancia, a la Santa Madre Iglesia y su dogma. Tenían que hablar en claves. Se caía la Inquisición de volada. Exactamente. Entonces, en términos alquímicos, cuando se dice que una persona tiene el mercurio arsenicado, en sus propiedades físicas, el mercurio es muy volátil, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que se dice que es el mercurio arsenicado, es porque ya salió del cuerpo y se desperdició. Una eyaculación. Una eyaculación tanto masculina como femenina. El secreto, y que en tiempos muy remotos, en todas las sabidurías del mundo, en China, en Egipto, en Grecia, los mayas, los aztecas, si tú te atrevías a develar esto que vamos a hablar tan claramente, era castigado con la muerte. Sí, ya no estuviéramos aquí. Exactamente. Entonces, en el momento en el que tú insertas el miembro viril en la vagina de la mujer, con un propósito otro más que el saciar. Es un deseo carnal, ¿no? Ajá. En el momento en el que tú eliminas ese deseo carnal y aprovechas esa energía para subirla en el Kundalini, convertirla después en el Kundalini, déjame aclarar una cosa. El cuerpo humano es séptuple en su constitución. O sea, aparte del físico, tiene 6 otros cuerpos más. El cuerpo etérico, el astral, el mental, el causal, etc. Uh-huh. Y cada uno de esos cuerpos está integrado por una anatomía muy distinta, más fina. Si se pudiera ver clarividentemente el cuerpo humano, podrías ver que en la espina dorsal están las gónadas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Uh-huh. Hay 2 canales, que es el canal Ida y el canal Pingala.
que se entrecruzan sobre la columna vertebral hasta llegar al cerebro. Y en medio, el canal Sushumna, que le dicen los indostanes. Ok. En el momento en el que tú estás practicando el acto sexual de la manera normal, si se pudiera ver clarividentemente eso, se vería de un color rojo sanguinoliento, porque no se está aprovechando esa energía sexual y se está sacando. Pero en la contraparte, si tú en el momento en el que insertas el miembro viril en la vagina de la mujer y retienes en ese espasmo de eyaculación, lo retienes con unas prácticas que se dan ya en altas cámaras porque son muy especialidades, son muy finas. Vendría siendo una especie de tantrismo. Exactamente, de eso se trata el tantrismo. Subes esas energías sexuales a través de los canales Ida y Pingala. El canal Ida es el negativo y el Pingala es el positivo. Y en las mujeres es al revés. Tienen la polaridad invertida. Entonces, en el momento en el que está haciendo el contacto sexual, se empiezan a mover esas energías y se empiezan a intercambiar y suben por esos canales hasta subir al cerebro. Del cerebro se bajan al corazón. Y ahí es cuando se empiezan a abrir todos tus canales energéticos, que los indostanes le dicen nadis. De ahí se entrecruzan en los chakras, el Muladhara, el Sahasrara, el Agna, etc. Ahorita los dije en desorden. Pero ese conocimiento y esa anatomía secreta del hombre es lo que le da ese misticismo. ¿Por qué? Porque te empiezas a enfrentar con energías tanto positivas como negativas, como tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Estás tratando de santificar lo oscuro, el vicio, el ego, la pasión animal, ¿no? Y eso es una de las cosas más tremendas que puede existir. Es algo muy fuerte. Literal, estás jugando con fuego. Por eso te comentaba hace rato que hay personas que se quedan locas al tratar de manejar estas energías. Quedan locas porque no saben, se dejan llevar por la bestialidad animal del ser humano, ¿no? Sí, bro, y fíjate, y lo curioso de esto es que pues, la raza humana es la única especie que no está sometida a estos ciclos de celo, ¿no? Como los animales. Exactamente. Entonces, pues esta pasión siempre arde, güey, siempre está encendida. Y sé que el sexo, pues es la llave, como tú dices, ¿no? Para abrir estas puertas del paraíso. Siempre y cuando esté orientada de manera correcta. De lo contrario, pues se te cierra la puerta. Exactamente. Y la gente no ha llegado a entender que es durante el sexo que los humanos nos convertimos en dioses, ¿no? Con esa capacidad de crear vida. Porque dicen, no, pues solo Dios puede dar vida. No, o sea, nosotros en ese acto nos convertimos en dioses para poder dar vida. Y así como está el mundo, pues se ha comercializado el sexo de tal manera que pareciera algo inmundo, ¿no? Con tanta pornografía, tantas revistas. Y debemos de entender que el sexo es sagrado, así como tú lo mencionaste ahorita. Y debemos entender que esta maravillosa fuerza, pues es lo que puso en existencia el universo. Y el día que esta energía sexual deje de fluir, pues las plantas dejarán de reproducirse, los animales van a dejar de multiplicarse, y todo, absolutamente todo en la tierra va a desaparecer. Y pues vemos el sexo con morbosidad, ¿no? Vemos algo que es sagrado con lujuria. Pero bueno, creo que ya me extendí un poquillo. Sí, y todo, si te pones a recordar un poco lo que decía Sigmund Freud, decía, todo gira alrededor del sexo. Es por eso que al movimiento gnóstico lo tachan como pornográfico. La iglesia los toma como satánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Depravados. Depravados, exactamente. Porque, como les dije en un principio, la visión gnóstica de Jesucristo es que el gnosticismo del maestro Samael Aun Weor enseña que es el arcano AZF, esa práctica, ese tantrismo blanco. Y te enseña o nos comenta que Jesucristo practicó el arcano AZF con esta María Magdalena. Por eso varios versículos dicen que la besaba en la boca, etcétera, de los textos apócrifos. Sí, los que fueron removidos, claro. Exactamente. Y por eso la gente tiene esa visión que quieren hacer parecer al Cristo
como una persona muy femenina, como débil, como que todo bondad. Y no, realmente el Cristo, el verdadero Cristo, es fuego. Por eso dijo, yo no vengo a traer la paz, yo vengo a crear la guerra, yo vengo a movilizar conciencias. Él bautizó con fuego al mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que enseñó realmente el camino esotérico del arcano AZF. Cómo dominar tus pasiones, cómo amar tanto al prójimo y poder regresar a Dios. Porque hay que como que tener en claro esto. La energía sexual son como tus baterías. En el momento en el que tú la empiezas a desperdiciar, por ejemplo, vamos a poner como el vicio de la masturbación. Hay personas que ya lo consideran vicio, por eso lo dije. De que 4 o 5 veces al día, sí, ¿no? Y eso es bien peligroso. ¿Y qué se nota en esas personas? Sí, se ven bien demacrados. Se notan demacrados, débiles, con un pensamiento no flexible, como que les falta. En cambio, a una persona que, por ejemplo, tiene un hábito de meditación, en el momento en el que tú estás meditando, sin quererlo, tú estás moviendo esas energías sexuales y las estás aprovechando. Que ya hagas con ellas lo que tú quieres después es otra cosa, pero en ese momento te estás revitalizando. Es por eso que la persona que practica el arcano de la forma correcta se ve juvenil, y por eso decían los grandes maestros que en el momento en el que perfeccionas el arcano AZF, puedes conquistar al mundo, puedes conquistar a ti mismo, puedes conquistar la inmortalidad. Bueno, y pues creo que todos hemos oído hablar de Jesucristo, y sí me gustaría como que dejar en claro, aterrizar la idea de qué papel tiene Jesucristo en la gnosis. Jesucristo, como lo mencionaba hace rato, es el maestro por excelencia. El hombre Jesús encarnó al Cristo. Entonces, para nosotros, el Cristo, aparte del Cristo histórico, es el Cristo cósmico. En el momento en el que, según nos cuenta el venerable maestro Samael, en el que un iniciado levanta 7 veces el Kundalini, o sea, logra conquistar 7 veces su perfección, encarna a ese átomo, literal, el átomo crístico. Pues sí, porque es un estado de ser, no es una persona. Muchas personas creen que Jesucristo es una persona cuando realmente es un estado de conciencia, ¿no? Un estado de ser. Por eso también es el Cristo Buda, ¿no? Y de ahí nos vamos a la simbología del demiurgo. El demiurgo, en la visión gnóstica, se puede decir como el generador de caos, ¿no? Que muchas veces se compara con Baphomet. Y bueno, tú ya hablaste de lo que es Baphomet en otros episodios anteriores, ¿no? No he hablado sobre Baphomet, bueno, me lo he estado guardando, pero ya le voy a dar, güey. Es esa dualidad. Fíjate que muchas personas ven a este tipo de símbolos del demiurgo y de Baphomet como algo malo. Pues digo, es que si lo ves y no has estudiado, esa cabra es un demonio aquí en China, ¿verdad? Pero obviamente es un diagrama, ¿no? Y más adelante vamos a tocar qué significa ese diagrama, pero siento que en parte de pintarlo así, que fue Eliphas Levi que pinta a Baphomet, parte de pintar ese diagrama es para que quien no tenga los ojos para verlo, no se le acerque a ese conocimiento. Exactamente. O sea, ese conocimiento es para gente que tiene ojos y cerebro para ver más allá de una cabra. Así es. Según la visión gnóstica, es ese iniciado con la bestialidad animal. Por eso te está diciendo como es arriba es abajo, ¿no? Así como es arriba es abajo. En el momento en el que tú empiezas a manejar este tipo de energías crísticas, este tipo de energías sexuales, tú mismo eres el demiurgo, tú mismo estás encarnando ese simbolismo. ¿Por qué? Porque estás manejando las energías positivas como negativas, las estás haciendo tuyas. Le estás robando el fuego al diablo. Por eso lo pintan como un animal con patas de cabra, etcétera, porque en la visión gnóstica representa la bestialidad que tienes que conquistar.
Y por eso tiene su flamita arriba, güey, porque trae luz después de todo eso. Exactamente. Y de eso también se trata la obra del Fausto, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo todas las filosofías, todo el conocimiento esotérico, tiene símbolos en común, unos pintados de una manera, pero realmente confluyen en el epítome de esa dualidad entre lo divino y lo demoníaco, lo animal, ¿no? Que uno lo proyecta afuera, pero realmente el demiurgo Baphomet, esas energías están dentro de ti y están depositadas exactamente en el chakra coxígeo. Ahí uno los va a encontrar. ¿Por qué? El chakra coxígeo es donde está depositada la energía sexual y es donde está la base del kundalini. Que hay que aclarar que, como todo, el kundalini tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa del kundalini es el órgano kundartiguador, según lo dice la visión gnosticista y del maestro Samael Aun Weor. El órgano kundartiguador es que en vez de ir arriba, va hacia abajo. Es la cola de los diablos. En el momento en el que tú estás utilizando mal las energías sexuales y estás envuelto en el mundo, estás dominado por el órgano kundartiguador. ¿Qué está haciendo? Te está uniendo con la tierra. Ese es el gancho que uno tiene. Te aleja de la divinidad. Exactamente. Entonces uno dice, ay, los diablos porque tienen cola. Si viendo clarividentemente, todos tenemos cola que nos pisen, literal. Sí. Y, oye, dime. Y sí te iba a decir, ¿no? De que pues siempre nos han vendido la idea de que siempre es el bien contra el mal, lo positivo o lo negativo. Pero yo lo veo como un foco, brother, ¿no? De que pues un foco tiene su polo positivo y el negativo, y no porque sea negativo es malo, pero para crear luz tiene que estar esa negatividad, por así decirlo, ahí. Y pues viene siendo lo mismo aquí. Exactamente, por eso en la leyenda o en la historia de Osiris, en el momento en el que él embate a sus hermanos y ya tiene por derrotado a Set, le dicen que no lo mate, porque en el momento en el que lo mate se va a desbalancear el universo. Y dejaría de existir también él, porque pues es parte de él, ¿no? Es como matar una parte tuya. Exactamente, ahí es donde entra el simbolismo del yin y el yang. Lo blanco, lo negro, y los dos puntos, el blanco en el negro y el negro en el blanco, eso quiere decir que el bien y el mal, el conocimiento verdadero, la evolución espiritual está más allá del bien y el mal. Dios está más allá del bien y el mal. Dios no es la palabra, sino Dios es el ser, y la razón del ser es el mismo ser, no lo que nosotros estamos proyectando. Así como el árbol no es un árbol, nosotros le estamos diciendo árbol, pero el árbol no es esa palabra. No sé si me estoy explicando. Ya medio te perdí, a ver, encuéntrame. El concepto mental que uno tiene de Dios, eso no es Dios. El concepto mental que nosotros tenemos como Dios o de las energías espirituales, etcétera, no es eso. Es la proyección de nuestra propia mente. Claro. Adorando algo que no podemos explicar. Por eso dije, la razón del ser es el mismo ser. Porque Dios no entra en abstracciones mentales. Dios está más allá de la mente. La divinidad, los dioses están más allá de la mente. Por eso tenemos que encontrarle ciertos simbolismos, ciertos rituales para darle un poco de explicación a lo que mentalmente no podemos entender. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver con el espíritu, a verlo de una forma espiritual, no con la mente, sino con el real ser interior profundo, que eso contesta una de las preguntas que me hiciste al principio. ¿Qué somos? Nosotros no somos Marco, no somos Moisés. Nosotros tenemos un real ser interior profundo que está dormido, opacado por esas abstracciones mentales que es el ego, que se le denomina el ego, el yo. En el momento en el que tú empiezas a manejar este tipo de energías sexuales, te estás abriendo más a la espiritualidad, a conocerte a ti mismo, le estás insuflando
vida, le estás insuflando energía a ese real ser interior profundo que después va a despertar. Y en el momento en el que despierta, tú te conviertes en un ser espiritual completamente. Tengo entendido que para los gnósticos no existen los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino que pues hablan de ilusión e iluminación. Y no se salvan solo pues porque tienes fe o a través de la muerte de Cristo, sino que te salvas por medio de la gnosis. Y como dijimos antes, pues gnosis es conocimiento. Entonces, y aquí es donde los llamaban herejes, ¿no? El humano es capaz de salvarse a sí mismo. Así es. Así que no necesita un templo o un sacerdote. Ahora, mi pregunta aquí para ti, ¿cómo adquieres esa gnosis o ese conocimiento para la salvación? La persona que ya está iniciada, tanto en el camino gnóstico como en la masonería, como en el budismo, el zoroastrismo, etc., empiezas a manejar ese tipo de apertura mental que te está dando la espiritualidad, la meditación, etc., en el que te vas dando cuenta que para redimir tus pecados no necesitas un sacerdote, sino necesitas tú conocerlos, aceptar, bueno, yo soy Marco, no decir de que yo soy yo pecador y darte golpes de pecho, sino comprender que, por ejemplo, yo soy Marco el glotón. La glotonería, ese es un pecado capital. Sí. Yo soy Marco el glotón y no necesito que un padre me diga estás perdonado por comerte 50 donas y 10 litros de coca al día, ¿no? En la enseñanza esotérica y en específico la gnóstica, dentro de la meditación de ese recuerdo de sí que les describí hace unos momentos, haces una retrospección, una visión, te proyectas a ti mismo como Marco el glotón, si es lo que tú quieres trabajar en ese momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué dentro de la meditación? Porque en el momento en el que tú estás en recuerdo de sí, ya dislocaste la mente. No estás pensando en absolutamente nada más que percibiendo la divinidad y percibiéndote a ti mismo. En el momento en el que tú te das cuenta de que Marco el glotón empezó a ser glotón, a los 2 años, en el momento en el que por primera vez te dieron una dona y la primera vez que te dieron un sorbo de coca, en ese momento, cuando entró ese rasgo de personalidad de la glotonería, lo comprendes, te perdonas, uh-huh, y lo eliminas con esa comprensión y va surgiendo una virtud, que es la moderación. El ego de la glotonería y la virtud de la moderación son 2 partes de la misma moneda, es el bien y el mal dentro de ti mismo. Entonces, en ese momento tú ya estás encontrando tu propia redención, estás eliminando tu pecado, tu defecto. Y es por eso que no necesitas la redención de un padrecito, no necesitas el perdón de nadie más que el de ti mismo con tu trabajo esotérico diario. Porque por eso yo les mencionaba hace rato que no es nada fácil. Porque conocerte a ti mismo y verte como realmente eres, Marco el glotón, Marco el vicioso que le gusta el cigarro, Marco el lujurioso, Marco el enojón, eso es bien difícil, darte cuenta de todos tus... Uno piensa que es perfecto, o sea, literal. Cualquier persona dice, no, pues es que los demás están mal, yo no estoy mal. Sí, es difícil. Volvemos a Vitriol, ¿no? A lo que enseña pues, la masonería, y si nos vamos más atrás, la alquimia. Es difícil ver hacia adentro y encontrar ahí tu error o tus defectos, lo que tienes que trabajar. Exactamente, por eso, para esa redención, de tu propia redención de los pecados que tú tienes, de tus defectos, como es una tarea muy difícil, por eso necesitas la estructura que te está brindando el manejo de las energías sexuales, la mantralización, el despertar de los chakras. Todo eso se reduce con el propósito de redimir tus pecados, pero no que alguien más te los redima, sino redimirlos tú mismo con la ayuda de esa energía divinal que está llegando para que despierte tu conciencia y puedas en un momento futuro encarnar al Cristo.
Pues sí, yo creo que es más fácil para los fanáticos religiosos dejar que el Padre me perdone, ¿no? De que me diga así, que me eche mi agua bendita o no sé, que me haga lo que me tenga que hacer y ya estoy perdonado, en lugar de emprender ese trabajo interno y tú realmente trabajarte y pues ser alguien virtuoso, ¿no? Poder vencer esas pasiones, esos vicios que pues realmente no te llevan a nada bueno. Exactamente. Y la visión moderna es de que ¿en cuánto tiempo voy a ser un dios? ¿En cuánto tiempo me voy a perfeccionar? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Cuánto necesito pagar para que pase esto? Y no. Es un estilo de vida, ya sea el rosacrucismo, ya sea el gnosticismo, ya sea la masonería. Es un estilo de vida porque te lleva muchísimo tiempo, aparte de dominar ese tipo de energías de las que estamos hablando, llegarte a conocer a ti mismo y comprenderlo, ¿no? Sí, es lo difícil. Sí, por eso las personas buscan la salida fácil. ¿Qué es la salida fácil? Rézate, acabo de matar a una persona. Bueno, rézate 20 Padres Nuestros y 10 Aves Marías y ya estás perdonado, hijo. Pero no se te olvide dejar el diezmo. Pues sí, les das esa paz mental, güey, ¿no? Ese autoconsuelo de que no, pues Dios me va a perdonar si me arrepiento a última hora. Y pues no funciona así. Exactamente. No funciona así. ¿Algún otro punto, mi hermano, que quieras tocar antes de despedirnos? Quisiera, antes que nada, dar contexto sobre lo que es el conocimiento gnóstico moderno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ni tan moderno, pero actual, digámoslo así, ¿no? Todo esto comienza desde el movimiento espiritualista que inicia H.P. Blavatsky. Ya de ahí, todos los teosofistas se diseminaron a través del mundo, llegando al doctor Arnoldo Krumheller. Él era un médico alemán que conoció a Rudolf Steiner y ya de ahí empezó a emprender sus conocimientos esotéricos bastante fuertes. Fue masón, fue grado 33 en la masonería y fundó la iglesia gnóstica. Él es un patriarca, es considerado un patriarca de la iglesia gnóstica. Después, en sus tantos viajes, llegó a México. De México se fue a Colombia y en Colombia tuvo como discípulo al venerable maestro Samael Aún Weor. Todo el conocimiento de H.P. Blavatsky, todo el conocimiento de Steiner, que traían también de Eliphas Levi, etcétera, etcétera, se fue a condensar en el venerable maestro Samael Aún Weor. A partir de que el doctor Krumheller conoce al venerable maestro Samael, él y su esposa, que se llamaba Arnolda Garro, pero espiritualmente se le conoce como venerable maestra Litelantes, porque los dos tienen grandes estaturas espirituales. Ellos de Colombia se vienen aquí a México a radicar y aquí fundan la Santa Iglesia Gnóstica con su sede mundial. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque de ahí surgen un montonal de escuelas esotéricas gnósticas. A la que yo estaba yendo, a la que conozco realmente, es al Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica. ¿Y por qué les digo esto? Porque el conocimiento gnóstico es como la masonería o como el rosacrucismo. Uh-huh. Tiene una estructura de conocimiento. O sea, empiezas primero por pláticas públicas, antecámara, primera cámara, segunda cámara. Antes había tercera cámara, pero como se ve de una manera más espiritual, los grados ya no tanto en el físico, se eliminó la tercera cámara y se quedaron esas dos. Las siguientes cámaras, se dice, no me ha tocado experimentarlo, por eso puedo suponer que son a nivel espiritual y te van guiando. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque todo este conocimiento, para evitar que caiga en manos profanas o que hagan mal uso, así como esta persona que mencionaste anteriormente, que se aprovechó de las personas, el Manríquez, necesita una estructura, una disciplina, para que esa energía la sepas canalizar. Entonces, si alguno de ustedes está atraído al conocimiento gnóstico, busque el Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica o busque cualquier escuela gnóstica que les sea de su preferencia o que esté más cerca, para que ustedes puedan experimentar, porque nosotros podemos hablar inmensamente, pero lo que realmente importa es lo que tú estás dispuesto a investigar y a conocer. Pues muy agradable el tema, mi hermano, creo que lleno de muchos puntos de conocimientos
pues sí, me quedó ese deseo de seguir aprendiendo sobre la gnosis. Quizás no iniciarme, porque me imagino que es una iniciación también. Es correcto. Quizás no iniciarme, pero pues sí aprender más de esta filosofía. Que esa es una de las ventajas del esoterismo gnóstico. Que, o sea, sí llevas un orden, pero puedes ser simpatizante gnóstico y seguir las enseñanzas tú mismo, como tú gustes, ¿no? Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber estado aquí estos momentos con nosotros. Espero este tema te haya agradado y hayas podido expandir tu conocimiento sobre este tema que es la gnosis y el gnosticismo. Querido hermano Marco, muchas gracias por haber estado en este espacio, por habernos dado tu tiempo y esa luz, esa gnosis que es el conocimiento. No, muchas gracias por tu invitación. Gracias a tu gran familia por escucharme y no me queda más que decirles que si tienen alguna inquietud o alguna duda, busquen los libros del venerable maestro Samael o del maestro Huiracocha, que es Arnoldo Krumheller, o de la venerable maestra H.P. Blavatsky, o cualquiera de ellos, se me fue Krishnamurti. Ese mero. Krishnamurti. Toda esa filosofía está radicada en el gnosticismo. Y viceversa, ¿no? Entonces, si tienen alguna inquietud espiritual acerca de estos temas, compren libros, investiguen, pero más que nada practiquen, porque de nada nos sirve leer un centenar de libros si no iniciamos en nosotros mismos. Pues sí, es como tener una llave y tirarla, ¿no? O sea, exactamente. Te puede abrir todas las puertas, pero pues si no la usas, ¿para qué la quieres? Exactamente. Pues bueno, muchas gracias, mi hermano. Espero que no sea la última vez que te tenemos por aquí, que estés en otros episodios a futuro. Sí. Y a ti que me escuchas, pues sigue mandando tus sugerencias. Si tienes algún tema que te gustaría aprender o escuchar, por Instagram me encuentras como Sabiduría Oculta. En TikTok también, en Facebook, publico o trato de publicar diario. Y pues si aún no me das 5 estrellitas, dame 5 estrellitas en Spotify o Apple Podcast, pues para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.